Engañé a mi prometido por no tener dinero, pero el destino da giros inesperados. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Valeria y, hasta hace poco, habría afirmado que conocía mis deseos más profundos. Creía entender lo que era el amor y lo que era correcto para mí y para los demás. Sin embargo, desde que todo se vino abajo, he comenzado a cuestionar creencias que antes consideraba firmes. No sé si es un sentimiento de arrepentimiento o el castigo de una decisión cobarde, pero hay noches en las que me despierto con el corazón tan oprimido que dudo si estoy viva o simplemente soñando con la culpa que me consume. Tengo 29 años. Estudié administración de empresas, aunque no completé la carrera. Siempre sentí que la educación formal era un lujo inalcanzable, no por una cuestión económica, sino por la presión invisible de las expectativas ajenas. Nací en un hogar donde no se hablaba de sueños, sino de necesidades, donde el enfoque estaba en la supervivencia, no en la realización personal. Mis padres eran personas prácticas, a veces frías, que me enseñaron a no esperar demasiado de nadie. Quizás por eso, cuando conocí a Samuel, algo en mí se resistió a confiar en él. Él era todo lo opuesto a lo que yo conocía, paciente, amable, lleno de aspiraciones. Tenía esa chispa en los ojos que solo poseen quienes creen que todo puede mejorar con esfuerzo y amor. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana, y él era parte del departamento de tecnología. Apenas intercambiábamos palabras, pero de vez en cuando coincidíamos en el ascensor o en la cafetería. No era el tipo de hombre que atrae miradas al pasar, pero había algo cálido en su sonrisa, una humildad que desarmaba. Fue un proceso lento. Nos convertimos en amigos sin darnos cuenta. Me escuchaba como nadie más lo hacía, y con el tiempo, empecé a buscar su compañía sin querer. Nuestra primera salida fue a un café modesto cerca del trabajo. Recuerdo que llegué con expectativas bajas, pero terminé riendo como no lo había hecho desde la adolescencia. Me di cuenta de que lo quería mucho antes de atreverme a reconocerlo. Samuel no tenía grandes posesiones. Vivía en un cuarto alquilado, usaba el mismo par de zapatos desde hacía años y trabajaba más horas de las que su contrato le permitía. Pero tenía sueños. Me hablaba de su deseo de tener su propia empresa, de crear algo que fuera verdaderamente suyo, de mejorar su situación. Y me lo decía con esa convicción ingenua que solo tienen quienes nunca han sido aplastados por la vida. Eso me hizo creer en sus posibilidades. Por un tiempo, yo también soñé. Me dejé contagiar por su optimismo. Pensé que quizás, solo quizás, podríamos construir algo verdadero, algo que perdurara más allá de las excusas. Y un día, me pidió que nos mudáramos juntos. Cuando me trasladé con Samuel, lo hice con esa mezcla de nervios y emoción que se siente al dar el primer paso hacia una vida adulta y comprometida. El apartamento que alquilamos estaba lejos del centro, en un área que apenas contaba con lo básico, pero él me lo mostró con tal entusiasmo que, por un momento, creí que podría convertir ese espacio en un hogar. Era un pequeño segundo piso con paredes desgastadas y ventanas que no cerraban bien. Los muebles eran prestados o rescatados de la calle, restaurados por Samuel con sus propias manos, como si así estuviera inyectando amor en lo que no podíamos comprar. Recuerdo que los primeros días fueron maravillosos, porque él lograba transformar cualquier rincón en un lugar acogedor. Tenía esa forma de ver el mundo no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Al principio, eso era suficiente. Las primeras semanas, vivíamos con poco, pero llenos de esperanza. Nos despertábamos temprano para trabajar, compartíamos termos de café de baja calidad mientras corríamos hacia los autobuses, y volvíamos agotados pero felices por haber pasado un día más juntos, a salvo, abrazados. Él cocinaba mientras yo me quitaba los zapatos, y hablábamos de nuestros sueños, de cómo ahorraríamos para un nuevo refrigerador, de qué color pintaríamos las paredes. Era amor. O al menos, eso era lo que quería creer que era el amor verdadero, el que se construye desde la escasez con más ternura que certezas, pero con el paso de los meses, esa magia comenzó a desvanecerse. No porque Samuel cambiara, sino porque empecé a notar cosas que antes no me dolían y que ahora me desesperaban. Comenzaba los meses con cuentas que no cerraban, enfrentando decisiones difíciles entre pagar la luz o comprar medicamentos. Las discusiones surgían por detalles tan insignificantes como la marca de la pasta o los pasajes en autobús. Él seguía siendo el mismo, paciente, optimista, siempre con un plan, una idea, un proyecto que aún no daba resultados. Pero yo ya no podía mantenerme igual. Cada vez que veía a mis compañeras de trabajo regresar de vacaciones, o mostrar sus nuevos accesorios, o hablar de cenas en restaurantes lujosos, sentía que me hundía un poco más. Y me odiaba por sentirlo. Porque sabía que Samuel me daba todo lo que podía, incluso lo que no tenía. Pero no era suficiente. A pesar de que me abrazaba por las noches y me decía que todo mejoraría,
me despertaba cada mañana con ese nudo en el estómago, con la sensación de estar atrapada en una vida que no era la que había imaginado para mí. Recuerdo una vez, después de una discusión por un electrodoméstico roto que no podíamos reemplazar, que él me dijo: quiero que sepas que esto es difícil, pero todo lo que hago es por nosotros. Un día, te daré la vida que mereces. Y no supe cómo decirle que ya no quería esperar ese un día. Que me dolía vivir de promesas. Que me dolía más saber que él creía que su amor debía traducirse en cosas que no podía darme. Así empecé a callarme. A apagarme. A distanciarme poco a poco. Me volví más fría, más distante, menos tolerante. Me aferraba a mi celular para distraerme de la tristeza, ofrecía quedarme horas extras en el trabajo para evitar regresar al apartamento oscuro donde me esperaba la realidad, y él lo notaba. Por supuesto que lo notaba. Pero no me decía nada. O si lo hacía desde la culpa, desde una caricia tímida, desde un entiendo, lo siento, pronto pasará. Pero no pasaba. Me sentía cada vez más alejada de él. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía cómo seguir queriéndolo sin resentirlo al mismo tiempo. No fue de la noche a la mañana que apareció Nicolás. Él ya estaba en mi entorno, rondando, sin que yo me diera cuenta de lo peligrosa que podía ser su presencia en un momento tan frágil de mi vida. Era el gerente de marketing en la empresa donde trabajaba, y solía saludar a todos con una sonrisa encantadora y segura. Nunca se me había cruzado por la mente que él se fijara en alguien como yo. Pero de alguna manera, lo hizo. Comenzó con gestos pequeños, comentarios sobre mi trabajo, elogios sutiles pero constantes, bromas que aliviaban la carga diaria. Al principio, no significaban nada para mí. Pero luego, comencé a esperarlos. Buscaba su mirada. Disfrutaba cuando me pedía que lo acompañara a revisar algún informe o que me acercara a su oficina para consultarme sobre algo. Me trataba como si mi opinión tuviera valor. Me hacía sentir inteligente, deseada, capaz, y fue esa sensación de valía, de importancia, lo que me sedujo primero. Porque en casa, yo era la mujer que no sonreía, la que llegaba cansada, la que solo hablaba de deudas y frustraciones. Con Nicolás, me sentía diferente. Una versión de mí que había olvidado que existía. Él comenzó a invitarme a almorzar fuera de la oficina. A restaurantes que ni siquiera sabía que estaban en mi presupuesto, porque no lo estaban. Hablaba de viajes, de inversiones, de oportunidades. De un mundo completamente ajeno al que compartía con Samuel. Y yo, que nunca había aspirado a lujos, empecé a desearlos en silencio. A querer algo más, aunque no supiera exactamente qué era ese más. Samuel notó el cambio. Me lo dijo una noche mientras me arreglaba frente al espejo: estás distinta. Te arreglas más. Ya no me miras como antes. Yo guardé silencio, sin saber cómo responder sin romperlo en mil pedazos. Le dije que era el estrés y que necesitaba espacio. Y él me creyó. O al menos, pretendió creerme, porque amarme era su única forma de existir. Y yo, me convertí en alguien que no quería ser. Empecé a mentir. A fingir reuniones que no existían. A quedarme más horas en la oficina cuando en realidad salía con Nicolás a tomar algo, dejándome llevar por la fantasía que él me ofrecía como un sedante dorado. No pasó mucho tiempo antes de que me besara. Y yo, no lo detuve. Podría decir que me sentí culpable, que regresé a casa esa noche y lloré. Pero la verdad es que no. Esa primera vez sentí alivio. Sentí que me merecía algo así, aunque fuera incorrecto. Que por una vez, alguien me diera lo que deseaba sin tener que esperar eternamente. Me dejé llevar. Lo volví a ver. Y seguí viéndolo. Cada vez que regresaba a casa, encontraba a Samuel con una sonrisa, con un plato caliente, con una nueva historia sobre un curso online que estaba haciendo, sobre una idea para una aplicación que podría ayudarnos a salir adelante. Y yo fingía. Lo abrazaba. Lo besaba. Dormía en su pecho como si todo siguiera igual. Pero no era así. Ya no era la misma. Y lo peor era que ni siquiera me sentía mal del todo. Porque en mi mente, el amor no debía doler tanto. No debía ser esperar, ni resignarse, ni sobrevivir. Yo quería vivir. Brillar. Ser la versión de mí que Nicolás me mostraba cada vez que me miraba como si ya perteneciera a su mundo, y así fue como empecé a deslizarme hacia lo inevitable. Hacia esa parte que nadie quiere reconocer de sí misma. Hacia el momento en que todo lo que eres se quiebra. Hacia la traición. No sé en qué momento exacto mi vida comenzó a fragmentarse de forma definitiva, pero si me esfuerzo lo suficiente, creo que puedo situarlo en una de esas tardes de verano. Cuando el sol entraba a raudales por la ventana del autobús y bañaba de dorado una ciudad bulliciosa. Esa tarde volvía a casa con una bolsa de pan bajo el brazo, de esas de miga económica, y me di cuenta de que no tenía nada más para cenar en la heladera.
Literalmente nada. Y lo peor es que ya no me sorprendía. Ya ni siquiera me indignaba. Simplemente era lo habitual. Lo que sí me dolió esa vez fue saber que, a pesar de tener el estómago vacío y las ganas agotadas, debía regresar a un hogar donde Samuel me esperaba con la misma ilusión ingenua de siempre. Con la misma fe ciega en un futuro que yo ya no podía seguir proyectando. Él tenía una mirada de esperanza que antes me parecía tierna, pero que ahora me resultaba cruel. Me sentía atrapada por su optimismo, por su manera de minimizar la hambre, la frustración, el retraso del alquiler, el hecho de que ya no podía pagar mis propias cosas sin hacer cálculos mentales. Cada gesto de pobreza me dejaba una herida que ya no cicatrizaba. Sabía que él no tenía la culpa. Que estaba haciendo todo lo posible, incluso se había endeudado para comprar una computadora más potente y continuar con sus cursos online, sus proyectos de programación freelance, sus sueños de independencia. Lo veía trabajar hasta las 3 de la mañana con los ojos cansados y el café frío, repitiéndose que pronto cambiaría nuestra suerte. Y, sin embargo, lo odiaba un poco por eso. Por hacerme sentir culpable por no poder esperarlo más. Por haberme cansado de resistir. Porque entendí que el amor no es resistencia. O no debería serlo siempre. Al mismo tiempo, Nicolás se volvió una presencia constante. Su figura comenzó a ser parte de mi rutina. Era fácil hablar con él, evadir la realidad a su lado, dejarme mimar por sus gestos elegantes, sus regalos sutiles, sus atenciones cuidadosas. Me hacía sentir importante, como si yo fuera diferente a las demás. Me hablaba de sus viajes, de su casa con vista al río, de sus planes de abrir su propia agencia. Y yo, que antes lo veía inalcanzable, comencé a encontrar lo necesario. Como un escape, como un soplo de aire fresco en medio de tanto encierro. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza con vista a un parque, Nicolás me dijo que no entendía por qué seguía con Samuel. No lo dijo con burla ni con superioridad, sino con una suavidad casi hiriente. No es que no lo quieras, respondí sin pensarlo, pero querer no siempre es suficiente. Él asintió, me tocó la mano y dijo que yo merecía más. Que alguien como yo no debía vivir como una mártir. Que se notaba en mis ojos el agotamiento, el hambre de algo más, de algo real, cómodo y estable. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Samuel en el suelo, arreglando un ventilador viejo. Tenía grasa en las manos, una camiseta desgastada y una sonrisa radiante. ¿Ves este cable? Estaba mal conectado, por eso no funcionaba. Ahora va a andar como nuevo, me dijo con un entusiasmo infantil, como si hubiera descubierto algo increíble. Apenas pude sostenerle la mirada. Porque en ese momento supe, con una tristeza infinita, que él no podía darme lo que necesitaba. Que no importaba cuánto me quisiera o cuánto se esforzara. Yo ya estaba rota. Y una parte de mí ya no quería ser reparada. El silencio se instaló entre nosotros. Las conversaciones se volvieron funcionales. Las risas se extinguieron. Él lo notaba, claro. Pero prefería callar, como si creyera que, si no hablábamos de lo que sucedía, el amor regresaría por sí solo. No volvió. Solo quedó la rutina. Y yo, atrapada entre la culpa y el deseo de escapar. Hasta que un día, Nicolás me propuso ir con él a una conferencia en otra ciudad. Un viaje de trabajo, me dijo. Una noche en un hotel elegante. Solo 2 adultos compartiendo ideas, me aseguró con esa sonrisa ambigua que ya no necesitaba interpretación. Tuve miedo por considerar aceptarlo, pero al mismo tiempo me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Y lo acepté. Le mentí, diciéndole que era un curso de capacitación que me ofrecía la empresa, que era importante para mi crecimiento profesional. Él me abrazó, me deseó suerte y me metió una nota en la mochila: te amo. Estoy orgulloso de ti. La encontré en el autobús, rumbo al hotel. La leí con lágrimas en los ojos. Y aún así, no volví atrás. El hotel era todo lo que yo nunca había experimentado: pisos brillantes, aroma a perfumes caros, camas que parecían flotar, un silencio mullido, como si el mundo exterior dejara de existir al cruzar esa puerta. Nicolás había reservado una habitación individual, pero su presencia era constante. Me traía cafés, me preguntaba cómo me sentía, me hacía reír como si yo no fuera la misma que llegaba con la tristeza incrustada en el cuerpo. Me trataba como a alguien valiosa. Esa noche, después de la conferencia, cenamos en el restaurante del hotel. Pedimos vino caro. Nos reímos de cosas sin importancia. Yo me dejé llevar. Quería olvidar. Quería fingir que podía ser otra persona por una noche. Que no era la mujer que apenas llegaba a fin de mes, la que mentía, la que dormía con el corazón encogido. Quería ser deseada, admirada, libre. La habitación olía a lujo. La alfombra era tan suave que daba pena pisarla. Nicolás se acercó y me besó. Y yo, aunque todo en mi cuerpo temblaba, no lo detuve.
No fue impulsivo. No fue torpe. Fue premeditado. Elegido. Consentido. Y esa fue la peor parte. No hubo pasión desenfrenada ni urgencia. Todo fue lento, calculado, suave. Como si quisiéramos convencernos de que no estábamos haciendo algo tan incorrecto. Pero lo estábamos haciendo. Yo lo estaba haciendo. Mientras él recorría mi piel con sus manos, pensaba en Samuel. En su nota escrita con letras apretadas. En su sonrisa al despedirme. En su amor incondicional, ese que ahora estaba traicionando. Después del acto, Nicolás se durmió casi al instante, como si su conciencia estuviera limpia. Yo no pude cerrar los ojos. Me senté al borde de la cama, envuelta en la sábana, mirando por la ventana la ciudad que no era la mía. Y lloré. No por Samuel. No todavía. Lloré por mí. Por lo que había permitido que me pasara, por haber cruzado esa línea. Por haber elegido traicionar a quien más me había amado, solo porque no podía darme lo que el mundo me exigía. Regresé a casa al día siguiente. Samuel me abrazó con fuerza, con ternura, con una alegría que me perforó. Me preparó mi comida favorita, me preguntó sobre el viaje, y me escuchó con atención mientras le recitaba la mentira ensayada sobre la conferencia. Me miró como siempre. Como si yo siguiera siendo esa mujer que conoció en el supermercado y que le robó el corazón con una sonrisa tímida. Y yo ya no era ella. Desde entonces, la culpa se convirtió en una sombra que no me dejaba en paz. Nicolás me escribía, me buscaba, me proponía seguir viéndonos, pero todo me resultaba vacío. Samuel seguía apostando por nosotros, sin saber que lo nuestro ya se había roto por dentro. Yo caminaba por la casa como una intrusa, como una ladrona de amor ajeno. Dormía en su cama, comía de su mano, reía de sus chistes. Y por dentro, me moría. Lo peor fue que él seguía soñando con el futuro. Me mostraba números, ideas, aplicaciones, contactos nuevos. Ya falta menos, me decía. Y un día, de verdad empezó a funcionar. Comenzó a ganar dinero. A recibir clientes. A tener ingresos estables. A crecer. A brillar. Y entonces comprendí la magnitud de mi error. Porque cuando finalmente él estaba a punto de darme la vida que tanto deseaba, yo ya no tenía a la mujer que él creía que era. Tenía a una traidora. La estabilidad, cuando llega tarde, se convierte en ironía. Samuel comenzó a ganar más dinero del que jamás había imaginado. Primero llegaron los pagos constantes de clientes del extranjero, luego una pequeña empresa local lo contrató como desarrollador principal. De un día para otro, pasamos de vivir con descuentos y marcas de segunda a tener tarjetas con límites generosos, cenas en restaurantes elegantes y un auto que no temblaba al encenderlo. De repente, los domingos habían a postres caros y los miércoles ya no eran días grises sino oportunidades. Y mientras todo eso sucedía, yo solo podía sentirme insignificante. Una impostora. El cambio que tanto esperé ahora me aterrorizaba, porque traía consigo a un nuevo Samuel, seguro, atractivo, exitoso. Comenzó a vestir diferente. A hablar con más autoridad. A caminar erguido. Había algo en su mirada que ya no tenía el brillo ingenuo de antes. Era determinación. Era ambición. Y yo, que antes era su motor, ahora me sentía apenas un espectador pasivo en su vida en ascenso. Me esforzaba por actuar con normalidad, por ser la pareja amorosa y orgullosa de su éxito, pero por dentro una culpa putrefacta me devoraba. No podía verlo sonreír sin pensar en la traición. No podía tocar su piel sin recordar cómo traicioné su confianza. Cada vez que me decía, te amo, algo dentro de mí se encogía, sabiendo que él no conocía la verdad. Que si lo supiera, si siquiera sospechara un poco, todo se desmoronaría. Y lo supo. No sé exactamente cómo empezó a sospechar. Tal vez fueron los silencios cuando hablaba de nuestros planes. Tal vez fue la forma en que evitaba mirarlo cuando me tomaba la mano. O quizás fue Nicolás. No lo sé. Pero una tarde, mientras cocinaba, me llamó desde el cuarto. Su voz sonaba normal, incluso cariñosa. Me pidió que fuera un segundo. Fui, con el corazón desacompasado. En su laptop había una conversación abierta. Una conversación que yo juraba haber eliminado. Era un chat con Nicolás. Meses atrás. Fragmentos de frases, capturas que había guardado sin pensar. Me encantó lo del hotel. Ojalá pudiéramos repetirlo. No le digas nada a él. Todo estaba ahí. Sencillo. Frío. Irrefutable. Me miró. No me gritó. No lloró. Solo me miró con una decepción tan profunda que me dejó sin aire. ¿Hace cuánto?, preguntó con una voz que no reconocía.
Intenté hablar. Justificar. Negar. Pero todo era inútil. Solo dije la verdad. Fue una vez. Cuando las cosas estaban mal. No sabía si íbamos a salir adelante. No sabía si tú ibas a lograrlo. Si podía aguantar más. Fue un error. Un error horrible. No fue un error, dijo, aún con esa calma cruel. Fue una elección. La tomaste tú. Yo estaba aquí, luchando por nosotros. Y tú te fuiste. Te acostaste con otro mientras yo soñaba con comprarte una casa. Samuel, por favor. ¿Sabes qué es lo peor? Me interrumpió. Que lo logré. Que hice todo esto por ti. Que no me importaba pasar hambre si era contigo. Que me endeudé. Que lloré. Que dormí en sillas. Que creí en ti incluso cuando todo decía que no tenía sentido. ¿Y sabes con qué me pagaste? Con lástima. Con traición. Con cobardía. Intenté tocarlo. Se apartó. Te amaba. Pero ya no puedo mirarte. Ya no eres la mujer que conocí. Esa noche no durmió en casa. Y a la mañana siguiente, no volvió. Me dejó un mensaje seco donde decía que pasaría a recoger sus cosas, que no quería hablar más, que ya no había nada que explicar. Y no lo hubo. Samuel no solo me dejó. Me sacó de su vida con precisión quirúrgica. Cerró toda comunicación. Bloqueó mis mensajes. Me devolvió la llave a través de un tercero. En su mundo, ya no existía mi nombre. Era un fantasma. Un mal recuerdo. Una cicatriz. Y en mi mundo, él se convirtió en una ausencia insoportable. Lo veía en cada esquina. En cada pareja que reía. En cada canción que solíamos compartir. Lo veía en mi reflejo, demacrada, perdida, arrepentida, me dolió saber que ahora era hermoso. Que el éxito lo había envuelto en una nueva luz. Lo vi una vez, meses después, en una cafetería elegante. Estaba solo con su laptop escribiendo. Sonreía. Se notaba bien. Y yo crucé la calle con el corazón en la garganta, pero él no me vio. O fingió no verme. No supe qué dolió más. Hay amores que nos salvan. Hay otros que nos condenan por haberlos perdido.